Ya son las 11:09. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por la permanencia y la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles 11 de septiembre. Año 2024, miércoles 9/11. Cardiológico. Es 9/11. Sí, 9/11. Wow, una fecha memorable. Una fecha inolvidable así para la humanidad, ¿eh? Sí. Bien. Doctora Mildred Iliana. Pero nada, aquí estamos, gracias a Dios, que estamos aquí en familia, en esta gran familia que es la Z101. Y hoy tenemos el miércoles cardiológico, que es un verdadero miércoles cardiológico, porque hoy tenemos justamente a una reconocida cardióloga hemodinamista, la doctora Hanley de Moya, y que vamos a tratar un tema muy interesante, como es el Minoca. Ustedes se van a sorprender del nombre. El nombre, la doctora va a explicar lo que significa. ¿Y qué es un paciente que tiene un Minoca? Doctora, para nosotros es un placer que usted, como cardióloga joven sobresaliente, ¿no? Nos esté, y además como representante del empoderamiento de la mujer, porque anteriormente la hemodinamia nada más era de los hombres, ¿no? Pero ya hay muchas mujeres metidas al ruedo, ¿no? Entre ellas usted, ¿no? Y lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, queremos hablar de ese tema, de Minoca, ¿qué es eso? ¿Y a qué paciente le da esa patología, ¿no? Hola, buenos días. La verdad que siempre es un gran honor poder compartir con ustedes en un programa de la envergadura que tiene este. Buenos días a todos los radioescuchas y gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer este tema lo más digerible posible, porque tal vez sea uno de los temas de la cardiología poco tratados. Y nada, aprovechando también septiembre, el mes del corazón, para hablar un poquito de este órgano tan importante. Ay, sí. Ya no podemos decir que es el más importante porque nuestras especialidades homólogas reaccionan. Pero bueno, hablar un poquito acerca de esta entidad importante y hasta cierto punto desconocida, como tú explicas, Mildred. Sí. Gracias. Bien, pues, ¿qué paciente? Yo digo, este paciente hizo un infarto, o hizo un Minoca. O sea, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es la clínica de un paciente que te hace un dolor de pecho y que al final, cuando yo llamo al hemodinamista, tú me dices, mira doctora, él tiene un Minoca? La verdad es que el término Minoca, que significa arterias coronarias, infarto con arterias coronarias sin lesiones obstructivas, es uno de los enigmas de la cardiología, que a pesar de que hemos tratado de descifrarlo, continuamos trabajando en este tema. Todos sabemos qué hacer cuando nos llega a hemodinamia o a la sala de cateterismo, como más popularmente lo conocemos, un paciente con dolor de pecho típico. Se define como dolor de pecho típico aquel dolor opresivo, aplastante, que el paciente te dice que se le puede ir al brazo izquierdo, a la mandíbula, que puede estar acompañado de sudoración profusa, mareos, náuseas. Pues aquí tenemos electrocardiogramas, enzimas cardíacas y tenemos muy claras las directrices. Este paciente debe llevarse a hemodinamia, hacer el cateterismo, y si hay una obstrucción mayor de un 70%, o más, ya con la colocación de un stent o la revascularización, ya sea por este medio u otro, se soluciona el problema. Pero ¿qué pasa? Es el infarto habitual y normal que nosotros conocemos y el pueblo conoce, ¿no? Ese es el infarto, el que le dio un ataque, como decimos coloquialmente. Ahí sabemos qué hacer todos. Bueno, se infartó. El tratamiento del infarto agudo del miocardio aquí en el mundo es el mismo: abrir la arteria culpable del infarto, aunque se discute ahora si solo la arteria culpable o todas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este paciente en el mismo contexto? Nos llega el paciente, me llaman, Hanley, tengo un paciente con dolor de pecho, con cambios en el electrocardiograma que sugieren isquemia. Como sabemos, la isquemia es el déficit de riego sanguíneo en el músculo cardíaco que puede provocar la muerte de esta. Muy bien, hicimos un diagnóstico correcto, llevamos el paciente a sala de hemodinamia, pero ¿qué pasa? Coronarias normales. ¿Y ahora? En un paciente
que no usa drogas narcóticas, ¿no? Exacto. O sea, porque en un paciente que usa drogas narcóticas, que es joven, que te llega con ese cuadro, tú asumes que posiblemente sus coronarias están sanas y que es producto del vasoespasmo que pueden producir las drogas narcóticas, sobre todo la cocaína, ¿no? Pero en un paciente que ni los familiares ni él te dicen que es un adicto, sino un paciente normal que le dio un dolor de pecho y que lo llevaron a una emergencia, le hicieron un electro, vieron algo raro. Es así, Eliana. Por lo regular, este es un paciente con escasos factores de riesgo cardiovasculares, dígase diabetes, hipertensión, dislipidemia. Un paciente aparentemente sano, como colocamos en nuestras habituales historias clínicas. ¿Qué pasa? Esta entidad surge a raíz de no dejar huérfana esa población de pacientes con clínica y características, como lo define la cuarta definición universal de infarto, que son los criterios que los cardiólogos, internistas, o lo que manejamos el infarto agudo del miocardio, seguimos a la hora de hablar de un infarto agudo del miocardio. Hay que ponerle un nombre y un apellido a esta entidad. Entonces, para evitar esa zona de los famosos falsos positivos en el infarto, surge el término de MINOCA. ¿Qué pasa? El MINOCA se define como el infarto sin obstrucción de arterias coronarias o con lesiones menores de un 50%. No siempre van a ser normales. Sí. ¿Qué pasa? Hay mecanismos que pueden ser transitorios. Aquí pueden haber, como tú dijiste, el vasoespasmo, que es más frecuente en pacientes que usan drogas o sustancias ilícitas, claro. En mujeres, en pacientes con enfermedades sistémicas. Las mujeres nos meten en todo. En todo, sí. Pero salimos bien. Queriendo decir que somos neuróticas, porque entonces, esa es la realidad. Que es una de las causas de muerte, la famosa neurosis, o que la paciente está loca o es celosa. Exacto. Que no es así. A veces sí nos duele el corazón y no estamos somatizando como lo han adjudicado a través de la historia, la histeria. Sí. Si revisamos un poco de historia, eso viene más atrás. Claro. Entonces, continúe, doctora. Entonces hay que descartar cuáles son las causas. Puede haber trombosis, puede haber otras entidades subyacentes que den manifestaciones a nivel cardíacas, como es el tromboembolismo pulmonar, que no necesariamente tiene que haber isquemia, pero sí se puede comportar como una entidad cardíaca o como un infarto. El famoso síndrome de Takotsubo, que es en mujeres, ¿no? Que es más frecuente en mujeres. Pero ahí la forma que adquiere la zona apical te dice que es un Takotsubo, ¿no? Exacto. Entonces esto saca del grupo de MINOCA al Takotsubo y a la tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque aunque son entidades que se presentan con características similares a lo que es el infarto, no se documenta isquemia. Entonces, para que haya infarto debe haber isquemia, como sabemos. Entonces, en el MINOCA hay isquemia, lo que no hay obstrucción de lo que son las arterias coronarias. O normales. Entonces, ese término es nuevo, ese nombre, ¿no? Que se le da. ¿Cuál, Roberto? Hemos mencionado MINOCA. Sí. Es un término relativamente nuevo en la cardiología, pero ya desde la cuarta definición de infarto se viene hablando de él. Lo que pasa es que tal vez no le hemos dado el abordaje que lleva o la importancia en el sentido de que se infartó pero tiene las arterias sanas. No, no son arterias sanas. Son arterias con disfunción endotelial, que puede haber una trombosis transitoria. ¿Qué pasa? Como todos sabemos, la trombosis en términos coloquiales no es más que la formación de un coágulo, de un trombo, pero el organismo tiene un mecanismo que se llama autólisis. Se puede formar un trombo y por el mismo mecanismo de lo que es el organismo puede lisarse, puede destruirse el trombo y no aparecer ahí. Hay otros mecanismos como la disección y otras entidades que hay que verla por lo que son los métodos de imágenes intracoronarias, como es el IBUS, la tomografía de coherencia óptica. En ocasiones. ¿Aquí la tenemos en el país? Sí. No es de uso habitual ni está en todos los laboratorios, pero hay centros y entidades que cuentan con ella. Lo que pasa es
que por el costo, por la cobertura, por temas que no son ajenos ni enigmáticos, sabemos que no la tenemos como país, como muchos otros países de Latinoamérica. Claro, pero bueno, pero existe y el manejo está claro, las directrices están ahí. Eso es para un grupo de pacientes. Hay otro grupo de pacientes que ya usted puede optar, ya sea por una resonancia magnética, por un ecocardiograma transtorácico, transesofágico. Lo importante es no dejar el paciente en no tiene nada, porque después del cateterismo, después del MINOCA, hay un proceso y la evolución en estos pacientes no es tan benigna como pensamos. O sea, que a pesar de coronarias normales o con obstrucción no significativa, hay que darle un seguimiento de cerca, ¿no? Claro, porque sabemos que hay la circulación que no se ve, por así decirlo, en cateterismo, que es la microvasculatura, que puede haber disfunción. Sabemos que los pacientes se dilatan por eso, que hacen dolor, aún con coronarias normales, con disfunción microvascular. Eso te iba a decir, es posible que esté afectado la microcirculación o la microvasculatura coronaria. En el cateterismo habitual, eso no es posible observarlo. No, ya para poder valorar la microvasculatura o la microcirculación ya tenemos que ir a otras técnicas de imágenes como son la medicina nuclear, como la gammagrafía o el SPECT cardíaco. Que se hace aquí también, ¿no? Se hace aquí con frecuencia y con muy buenos resultados. Tenemos un personal, entiendo que muy preparado y con muy buenos resultados a la hora de hacer estos estudios. La resonancia magnética, nuestra aliada de toda la vida, no ha perdido valor en cuanto a eso, cuando buscamos realce con la bendita resonancia que meten a uno en una caja como si fuera una caja de muertos. No, yo entendí a los pacientes, porque yo he tenido pacientes que ha habido que hacérsela con anestesia general porque no toleran eso. De hecho, hace algún tiempo, hasta que yo me hice una después de ese pequeño espacio. Y eso, muchachos, ¿quién eso? No, es entonces terrible. El ruido que provoca a veces es un poco complejo. Me tocó vivirlo con mi papá hace algún tiempo y entendí entonces la complejidad del caso. Claro, porque uno a veces no entiende a los pacientes hasta que no te toque a ti, tú sabes. Yo siempre digo que hay que acostarse en la camilla y ser el paciente. He hablado con radiólogos y han dicho las situaciones. No, pero eso es tremendo. De hecho, doctor, usted que tiene mucho más de expertise en esto, hace algún tiempo me llamó la atención que me mandan una evaluación cardiovascular para una resonancia magnética. Yo pensé que se habían equivocado al solicitarme el estudio, porque la verdad es que me han pedido de odontología hasta todo, pero para y era para la anestesia. Sí, claro. Porque es que hay algo que solapamos o obviamos y es la crisis de pánico. No, y además hay personas que tienen claustrofobia. Claro que de por sí, las personas no toleran eso, ¿no? Entonces, ahí radica tanto la importancia, o sea, una evaluación cardiovascular preanestésica. Muy bien. Sí. Doctora, vámonos a una pausa. Regreso, continuamos con esta interesante conversación. Llévatelo.